principios de endurecimiento y solidificación. Durante la solidificación de cualquier metal o aleación, el arreglo atómico cambia de un orden de corto alcance a un orden de largo alcance, es decir, a una estructura cristalina. La solidificación requiere de dos pasos: nucleación y crecimiento. La nucleación ocurre cuando se forma una pequeña porción sólida dentro del líquido. El crecimiento del núcleo ocurre cuando los átomos del líquido se van uniendo al sólido hasta que se acabe el líquido. En la figura ilustrativa pueden observar en un metal líquido o alguna aleación cómo se van formando los núcleos solidificados del material a medida que va descendiendo la temperatura. Estos núcleos tienen un crecimiento hasta formar cristales. Luego, estos cristales formarán los granos y límites de granos. Nucleación. Los dos mecanismos principales por los que tiene lugar la nucleación de partículas sólidas en un metal líquido son la nucleación homogénea y la nucleación heterogénea. La homogénea tiene lugar en un líquido fundido cuando el metal proporciona por sí mismo los átomos que requiere para formar los núcleos. La nucleación homogénea es para metales puros. Los átomos se agrupan en el núcleo hasta formar una estructura similar a la del estado sólido. Cada núcleo tiene una geometría esférica. Pueden visualizar en la figura una esfera en la cual en el centro se va formando el núcleo del material solidificado a medida que va descendiendo la temperatura. En la figura pueden observar en el gráfico temperatura y tiempo, en el cual a medida que va descendiendo la temperatura, transcurriendo el tiempo en esta curva de enfriamiento, se va generando la nucleación, luego el crecimiento y la formación de los cristales y los granos. La nucleación heterogénea es la que tiene lugar en un líquido sobre la superficie del recipiente que lo contiene. Es decir, el líquido está en contacto con la superficie. Acá podemos ver en la figura una superficie, el líquido, el metal líquido, y a medida que va teniendo contacto con la superficie, por diferencia de temperatura, se va generando la solidificación, la cual no es una esfera, tiene una forma de semiesfera, como pueden visualizar en la figura. Crecimiento. Una vez formados los núcleos, el crecimiento ocurre conforme los átomos se integran a la superficie del sólido. La naturaleza del crecimiento del sólido dependerá de la forma en que se va extrayendo el calor del sistema. Pueden observar en esta metalografía donde se visualiza aluminio, una pieza de aluminio, lo cual pueden observar cómo se han formado los granos. Como el metal fundido está en contacto con el recipiente en primera instancia cuando se cuela, la formación de los granos en el límite que está en contacto con la superficie del recipiente es distinta a la del interior. Los granos que están en contacto con la superficie del recipiente son granos equiaxiales de distintos tamaños. Los granos en el interior son granos columnares.
moldea en un molde fijo sin utilizar afinadores de grano, se producen normalmente dos tipos de estructura de granos principalmente: los granos equiaxiales y los granos columnares. Cuando vertimos metal líquido en un molde, se van formando pequeños núcleos en el borde del recipiente, que está a una diferencia de temperatura importante con respecto al líquido. Estos granos se denominarán granos templanos, son granos de crecimiento rápido pero pequeños. A medida que se va enfriando el material, se van formando lo que se denomina granos columnares. Estos granos tienen distintos tipos de tamaño en relación con los granos templados por el gradiente térmico que tienen con respecto a la superficie del recipiente. En el centro se formarán lo que denominamos granos equiaxiales, que tienen una nucleación homogénea, esférica, que en general forman esferas. Procesos de fundición. A medida que fue desarrollándose la industria, fueron apareciendo procesos de fundición. Acá vamos a nombrar 4 procesos básicos, el cual por un lado tenemos el moldeo en arena verde, en el cual se compacta arena arcillosa alrededor de un patrón. Los corazones de la arena pueden producir cavidades internas en la fundición. Pueden observar dos recipientes con arena en su interior. Se coloca un patrón, se moldea la arena y luego se cuela el material fundido en la cavidad en la que fue alojado el patrón, generando el producto terminado. Por otro lado tenemos el proceso de colado, el molde permanente, el cual se vacía el metal líquido en un molde de hierro o acero. Tenemos un molde de hierro o acero con la forma interna del producto final terminado. Se cuela el material en su interior y se funde el producto terminado. Otra variante es el proceso de inyección a presión, en el cual se inyecta el metal a alta presión en un molde de acero. Tenemos un molde con una cavidad con la forma del producto terminado. Se cuela material en un recipiente, se inyecta a presión dentro del molde, generando el producto terminado. Otro proceso es el proceso de moldeo por revestimiento o a la cera perdida, en el cual un patrón de cera es recubierto por un producto cerámico. Un patrón de cera es recubierto por un producto cerámico, se funde la cera, se retira y se cuela el material fundido, generando el producto final. A escala industrial, proceso común de fundición es el de colada continua, en el que consiste en vertir el metal líquido en una cuba. Luego este material es introducido en un molde y a través de un proceso de enfriamiento o rociado por agua se va generando el metal solidificado, que es moldeado a través de una serie de rodillos. Solidificación o uniones de los metales. La solidificación también es importante en la unión de los metales mediante la soldadura por fusión. En los procesos de soldadura por fusión, una parte de los metales a unir se funde y en muchos casos se agrega un metal fundido adicional. Como pueden visualizar en la figura, tenemos por un lado dos metales, una unión preparada para soldadura. Se genera una soldadura a una temperatura máxima que funde
un metal uniendo las dos piezas. Como pueden visualizar, la formación y cristalización de los granos es distinta a la del metal original. Se generan unas estructuras granulares distintas, los cuales pueden llegar a generar tensiones alrededor de la soldadura. Pueden visualizar en la figura cómo se forma la estructura cristalina en un proceso de soldadura.